Hola, hola amigos de Pailo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, día lunes, lunes de encuestas. Alicia de Esperina, Loreto, Kemp, ¿cómo están, chiquillas? Hola, súper bien, de vuelta en mi tierra, después de una semana en la capital, así que feliz. Hola, ¿cómo están? Yo también súper bien, con un poco de frío, un poquito de sueño, pero partiendo la semana con ánimo. Qué bueno, para los que no nos están viendo, debo decirles, chiquillas, que están estupendas, regia. Yo también me siento estupenda el día de hoy. Así que les cuento que el programa de los días lunes ahora va a tener una pequeña variación. Vamos a grabar 25 minutos. Vamos a hacer el programa en realidad para ustedes, para la radio 25 minutos. Y después los que quieran seguirnos en redes sociales, nos vamos a quedar conversando un ratito más y vamos a hacer un programa deluxe los días lunes porque hay mucha información. Nos hemos dado cuenta que pasa el fin de semana. Así que nos vamos a quedar conversando hoy día, analizando la academia. Después vamos a hablar un poquito de las ISAPRES y ahí nos vamos a sacar los gustos también. Y pregúntale a Alicia, ¿cómo estuvo el desayuno con el presi también? Porque estuvo ella, por supuesto, nuestra querida Alicia Desperina, tomando desayuno con el presi. Así que ya, partamos, mis queridas amigas. ¿Qué cosa le Eh, llamó la atención de la academia? o sea, a ver, la atención, porque a ver, como que ya no llama la atención de que la aprobación esté en 30, ¿no es cierto? Yo les decía que se le quedó pegado el Excel, sigue pegado el Excel, así que en 30. Esos son como los de que hizo Luis Miguel, los incondicionales, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me llamó la atención, no sé si a ustedes, tiene que ver con las evaluaciones del gabinete, en donde el mejor evaluado, ¿quién es? ¿No se vieron? El ministro de Deportes, Jaime Pizarro. Como dicen, aguante el albo, dicen por ahí, ¿no? Oye, pero Jaime Pizarro, o sea, yo que digo pegada las noticias, creo que no ha salido haciendo noticias ni por sí ni por no, y es el mejor evaluado, así que se cumple esa teoría que se mueve, no sale en la foto, así que siga así don Jaime muy bien. ¿Y por qué digo que a mí me llama la atención? Una por eso, y por otro lado, es por el nivel de conocimiento que tiene la gente del ministro de Deportes. Lo conoce un 57% de la gente. Sin embargo, el 72% aprueba su gestión. Háganme esa. Insisto, ahí toda la barra del Colo parece que anda detrás de la gestión del ministro. Sí, pues claramente yo creo que lo conocen desde antes. Lo quieren desde mucho antes. Pero es poco, po, 57%. O sea, casi la mitad del país no lo conoce y lo evalúan súper bien. Entonces, esa cosa yo dije, ¿qué onda? ¿Cómo evalúas tú a alguien que no conoce? Quizás porque nos suena, entonces no tienen mucho mal que decir, yo creo, más que nada por eso. Pero a mí me llamó la atención en realidad el aumento del porcentaje de aprobación de Carolina Toá después de la interpelación. Si al final, finalmente, la interpelación por los temas de seguridad, bueno, porque el martes, bueno, hubo una interpelación de Andrés Longton hacia ella por los temas de seguridad, por la agenda de seguridad. Y la verdad que, bueno, yo vi la interpelación y encontré que estuvo bien pobre en respuesta y fue bien rara, yo tampoco la entendí mucho de ninguno de los dos, ni del oficialismo ni de la oposición. La verdad que no entendí mucho cuál era el fin de Andrés Longton con esta interpelación, porque finalmente desde que ella asumió el ministerio en septiembre, empezó a existir una agenda de seguridad. Yo creo que la interpelación quizá tenía que ser para que así, pero toda comenzó con la agenda y, y bueno, a pesar de que el número de proyectos que ellos habían anunciado que se iban a ir trabajando durante este año, hay dos nomás que se han subido como para poder ir trabajándolo, los otros están en carpeta. Se tomó muchos de estos proyectos han sido desde la oposición, desde la Comisión de Seguridad de la Cámara del Senado. Entonces al final como que defendió lo que no había hecho ella. Em, y así todo subió tantos puntos. Me llama la atención, la verdad. Sí, pues yo creo que quisieron interpelarla aprovechando el vuelito del tema de seguridad, que es súper popular, entonces dijeron, aquí le vamos a pegar, y la verdad que Carolina Tao es una persona súper inteligente y preparada, así que yo creo que llevó los respaldos en el sentido de decir, este problema se arrastra durante muchos años, nosotros durante el último año hemos hecho tal y tal cosa, y bien, pues la gente entendió eso, entendió que era un problema que superaba el alcance de un gobierno, así que a mí no me extraña que haya subido la aprobación justamente por eso, porque fue como casi un autogol del diputado interpelador.
Sí, Sí. el día miércoles analizamos un poco con Juan Carlos Claret cómo fue este tema de la interpelación y en temas de seguridad en particular. Y yo creo que son puras estrategias políticas. A mí la figura de la interpelación me gusta, entendiendo de que se asumen los roles que corresponden a cada uno de los puestos. O sea, el Congreso, si lo ocupa, utiliza bien, efectivamente puede hacer las consultas para que nosotros, la ciudadanía, podamos entender de qué se trata. Ahora, si eso se logró o no, yo creo que dentro de las interpelaciones a las cuales estamos acostumbrados era como la más que entraba, o sea, que ahí funcionaba bien. Pero sí está sin duda llevada por un momento en el cual las encuestas estaban llevando y mostrando con certeza que el tema de seguridad iba a marcar las elecciones de los constituyentes y ahí RN no quiso quedarse abajo y la utilizó como una puesta en escena para decir, oye, nosotros estamos preocupados de seguridad también y por eso vamos a interpelar a la ministra. Y en ese sentido, la diferencia que existe entre la interpelación y la otra que se me acaba de ir la palabra, que es la que cuando tratan de destituirlos, ¿te acuerdas? Acusación constitucional. La acusación constitucional, que claro, claramente ahí estuvo en duda toda la parte de Isquiasiche, donde efectivamente veíamos un abandono de deberes, se podría decir, pero que la dejaron correr porque recién estaba la instalación del gobierno y que probablemente no querían verse tan como cortando piso, claramente en su minuto, pero le valió la salida y ahora efectivamente coincido contigo, Loreto, que en temas de seguridad la ministra Toá tuvo un giro. Ahora, si ese giro fue completo, no lo sé, porque igual existen algunas cavilaciones de parte de la ministra Toá, como fue en el caso de la ley Naín Retamal, cuando una estaba impulsando, pero por otro lado se decía, ojo, la ley del gatillo fácil. Entonces, existe esta dualidad a nivel de gobierno y eso era algo que ella tenía que venir a explicar. Entonces, y dentro de eso también una de las grandes interpelaciones que se le hizo también fue decir, ustedes dijeron que iban a tener X cantidad de fondos presentes, pero los fondos no se están ejecutando. Hay cero ejecución de los fondos que ustedes dijeron que iban a hacer en el gobierno, o sea, a nivel de a materia de seguridad y resulta que no se ha ejecutado ninguna, el gasto ha sido cero. Entonces ahí Mm. la ministra dice, bueno, efectivamente están distintas etapas y me gustaría mucho que el gobierno funcionara mejor, o sea, como que el Estado funcionara mejor. Y ahí yo me tiraba las mechas, Lore, y decía, pero a ver, ¿de quién es la culpa que el Estado funcione mal? ¿Quién es el que tiene que chicotear los caracoles para que la cuestión ande más rápido? Y si no es la jefa, los ministros o el presidente, díganme quién rayos tiene que ser, po. Y ahí es Sí, donde yo digo, bueno, ninguno de los dos estuvo tan a la altura como uno esperaría del tema de una interpelación. sí, pues al final la interpelación sirve como para apretarlos, porque es como la única, la herramienta de fiscalización que tienen, los apretan y al final algo o sea, tiene que ir mejorando si es que se van interpelando. Igual la Carolina Toá es una experta, yo creo que en interpelación y en saber manejarse. Esta semana creo que le toca otra. Pero con respecto a a lo que tú hablabas del gobierno, de que quién tiene la culpa, claro, siempre le echa la culpa a Hacienda por el tema de los presupuestos, pero por otro lado, los proyectos que se han ido aprobados han sido porque las comisiones, la Comisión de Seguridad tiene en su mayoría gente de la oposición. Entonces, si no fuera por esos votos, no avanzaría el proyecto. Entonces, al final es como defender, como que si uno lo observa desde ahí, o sea, obviamente está defendiendo de que existe una agenda, pero la agenda no ha nacido desde ellos y han puesto trabas. Entonces, la gente como que no lo logra ver, quizás. Oye, y antes de eso, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es ver que el gobierno sigue con un 30% aprobación y un 60% rechazo, pero los principales ministros que están aquí tienen el contrario, tienen un 30% de rechazo y un 60% de aprobación y tenemos varios ministros que están dentro de ese orden, hasta Mario Marcel llega al 40 o 38, Marco Antonio Silva, el de Educación, 41 de rechazo, 56 de aprobación. Tienes a Janet Jara con un 66% de aprobación y un 29% de rechazo. Manuel Monsalve, subsecretario, 64% de aprobación, 31% de rechazo. Jimena Aguilera, aquí hay todo un tema que vamos a hablar sin duda porque la CAM viene cargadita el tema de ISAPRES y qué es lo que está pasando ahí, 63% de aprobación, 31% de rechazo. Carlos Monte, ministro de Vivienda, que yo por lo menos he escuchado súper poco y ahí Alicia te voy a dar toda la palabra para que nos cuentes porque él tiene un 61% de aprobación, 32, 36% de rechazo. ¿Tú concuerdas con estos números con el ministro Carlos Montes, Alicia?
¿Sabes? Yo traía anotada aquí un comentario respecto a lo que estamos conversando de la aprobación de los ministros, porque de verdad que a mí me llama muy poderosamente la atención que los principales problemas del país, que yo diría que son vivienda, salud, educación, y yo le sumo transporte, porque transporte yo creo que es un problema. Lo que pasa es que lo tenemos un poco internalizado y ya como que nos acostumbramos que nos tenemos que demorar una hora para ir de un lado a otro. Eso no es normal, no es normal demorarse, andar a 10 kilómetros por hora en las ciudades. O sea, el transporte para mí es un tema que nos quita muchas horas de vida y nos quita mucha productividad del país. Y en esos 4 temas me llama la atención de que los ministros tengan un conocimiento tan pobre de la ciudadanía. El de vivienda, que es el más conocido de estos 4 que nombré, solo un 54% del país. O sea, significa que la mitad del país no sabe ni siquiera quién es el ministro de vivienda. De salud, un 48%, lo mismo. Educación, 53%, apenas en la mitad del país. Y de transporte, solo un 28% de las personas saben quién es el ministro de transporte. Entonces, me parece muy curioso que no sepamos quiénes son las principales autoridades, por lo tanto no sabemos quién es el principal responsable, lo que hablan recién, de quién es la culpa. Bueno, la culpa es de un sistema completo, porque cada uno dentro de ese problema tiene distintos roles, pero si ni siquiera sabemos quién es el encargado de la cartera de llevar a cabo las políticas, yo creo que tenemos un problema en el país, y no solo un tema comunicacional, yo creo que es un tema de que no estamos sintiendo la presencia del Estado y cómo resuelve las cosas o cómo no empeora las cosas. Para mí, por lo menos, es un tema que me llama la atención. Yo no Eso. tenía idea quién era el ministro de Transporte, lo iba a buscar. Y para los que nos están escuchando, le cuento que es Juan Carlos Muñoz Abogair, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos, y máster en Ingeniería Industrial e Investigación Operativa. Pero no aparece dentro de la academia que efectivamente toma con los que tienen un conocimiento sobre un 40%. Así que el de transporte Es no que por debería lo aparecer. mismo, o sea, ¿cómo vas a evaluar a alguien que no conoce a nadie? Es como que digo, oye, chicas, ¿qué opinan de Juanito? No tengo idea, pues si no lo conozco, entonces ¿cómo le piden a la gente evaluar? Entonces por eso esos porcentajes de evaluación para mí hay que pasarlos por un colador. En el fondo lo que están evaluando, mira, no hubo ningún escándalo, no está involucrado en ninguna cosa muy trucha, lo debe estar haciendo bien, pues. Así como que eso yo creo que es como más o menos la Y, sensación. y quizá la popularidad, porque también vemos, por ejemplo, que la ministra del Trabajo también, o sea, Janet Jara también está bien evaluada, pero también recién se aprobó la ley de las 40 horas, esa política pública, y yo creo que también ahí, la gente que ha sonado más en las últimas semanas, quizás también. Elizalde, por ejemplo, 60% acaba de asumir, no ha hecho nada todavía, entonces, Oye, pero me eh, llamó, ya que pones ese nombre, justamente te iba a comentarte, Álvaro Elizalde, que me llamó mucho la atención el rol protagónico que ha tomado Álvaro Elizalde, porque en general su ministerio lo veo casi como un vocero de gobierno, más que como Segov les pasó. es un Segov líder. es, pero no sé si es un líder. A ver, se decía que él había entrado al gobierno porque era su apuesta por el todo o nada para ponerse como figura presidencial, porque terminaba su periodo en el Senado, entonces él quería posicionarse ahora como figura presidencial. Y generalmente el rol que a él le compete es esta conversación que tiene el ministerio, o sea, el gobierno con el parlamento. Pero yo lo veo opinando de todos los temas en general, cosa que no veía a la ministra anterior. ¿No les pasa a usted? A mí me gusta Me llamó la Elizalde, pero atención. no sé si es por lo mino o no sé, ¿Te gusta? ¿Te gusta Elizalde? me encanta. A la Laura le gustan los Es muy peladitos. lindo. Es que ella en el congreso estuve con él y no, es que en persona es muy, muy estupendo. Pero yo creo, igual cuando fue presidente de la Cámara, yo creo que lo hizo bastante bien, o Del sea, como Senado. en su rol, sí, tratando de propiciar el diálogo. Yo lo vi, pues las veces que lo vi, lo encontré como bastante bien, la verdad. Quizás, quizás por eso también tiene la apertura de poder opinar de varios temas, porque también, bueno, ahí dentro de la Cámara le tocaba de todo un poquito. El Senado. Vamos a decir, Dentro- hacer esa diferencia entre la Cámara y el Exacto. Senado. Cámara generalmente se habla de la Cámara de Diputados y Ah, el sí, Senado es perdón. el Senado. Entonces, él era presidente efectivamente del Senado. Senado. Alicia, a ti Yo, te gusta Elizalde, ¿no? es que yo sabéis que yo me enamoro de la gente por sus resultados, de verdad. No, O sea, nada que los eso de resultados mucho son bien. tollo ya a esta altura, yo ya no, a mí muéstrame los números, muéstrame el resultado. Así que si Elizalde empieza a conseguir que le aprueben los proyectos de ley o que los proyectos de ley vengan más moderados y vengan no tan extremistas, ni vale, hoy vamos a hablar un poquito de la Natalia Pergentile, ¿no? Dale.
para no darle el gusto a los monos peludos, dijo ella. Oye, se fue pero con todo el hilo. Esa mujer, ¿escucharon esa? O sea, ¿leyeron la entrevista? Yo No, la yo traía no. No leí anotada la para que la entrevista, así que nos compartan. va a tener que contar, pero déjame darte mi opinión de Lizalde, que a mí no me llena del todo. Aparte que también encontré que su aterrizaje como ministro fue un poco abrupto ahí con esta pelea con Felipe Kast que tuvo en Mm. su minuto. Creo que la parada entre senador y ser ministro en el rol que a él le compete, yo creo que se vino con todo y se está tratando de llevar el protagonismo para la casa y ese tipo de jugadores, en lo personal, a mí me complican, a mí me molestan y no sé cómo va a andar. Y dentro de lo que se ve del Partido Socialista, cómo se ha ido tirando más hacia la izquierda, yo creo que, y aquí me sumo y te doy el pase a ti, Alicia, yo creo que el liderazgo que tiene Elizalde contra el liderazgo que tiene la Natalia Pergentili va a ser súper contrapuesto. Ella señalaba que había una crítica hacia el gobierno de que no sigamos hablándole solamente, como ella dijo, a estos monos peludos, que yo lo tomo que es como más frente amplio. Yo creo que Elizalde va más en esa línea, por lo tanto a nivel de gobierno tengo poca esperanza de una autocrítica o de una moderación. Yo creo que efectivamente él va a tratar de llevar esta línea de no salirse tanto de la propuesta programática del gobierno y no tanto del socialismo democrático. Entonces yo veo que va a ser como una voz quizás un poco más madura, pero más tirada hacia Frente Amplio. Y lo otro que ya se me olvidó, así que te doy el pase con respecto a la Natalia Pergentili, que fue lo que dijo para que todos nuestros A ver, esto lo dio en el marco auditores sepan. de un reportaje, una entrevista que le hizo La Tercera el 21 de mayo, ayer. Entonces le preguntaban, recordemos que Natalia Pergentini, presidenta del PPD, fue la principal artífice de que en la elección de consejeros fueran separados en dos listas, ¿no es cierto?, el bloque de gobierno. Y los resultados no le favorecieron, entonces PPD tuvo un 3.59% de los votos y literalmente 0 consejeros. Entonces, no digamos que es un resultado muy bueno. Bueno, en fin, en ese marco le hacen una entrevista y le preguntan respecto de autocríticas. Entonces ella como que parece que no hizo una autocrítica, sino que habló de la autocrítica que tenía que hacerse el gobierno. Entonces, ella dice que la derrota no fue una derrota del PPD, fue una derrota más amplia, es de todo el progresismo. Dice que el gobierno no es capaz de dar respuesta en este minuto a los problemas de las personas. Entonces, la principal autocrítica, dice ella, en el gobierno es que no se han hecho la pregunta que tienen que hacerse. ¿Cuál es? Si es que le van a seguir hablando al 30% como su barra brava, así como, y ahí puso los monos peludos, les compañeres, como burlándose un poco, fue muy dura y lamentablemente toda la entrevista fue como lo único que permeó. O van a ampliar su base y van a gobernar para el país. En el fondo eso es lo que ella dice, falta esa conversación. Respecto del nuevo proceso constituyente, ella le da el beneficio de la duda al bloque ganador. Dice que puede ser un texto minimalista, razonable, habilitador de procesos políticos, y le preguntan respecto al estallido, y dice, el estallido fue contra el abuso, dice, no contra el mercado. La gente quiere que le alcance para ir al mall y comprar. La política romantizó el tema y lo sobreinterpretó. Entonces se fue como por respuestas distintas. No sé, pues Oye, opinamos fondo ahí, o de la forma aquí. ahí una cosa que era lo que iba a decir que se me había olvidado. El tema está en que se dice que el centro para que funcione tiene que tener una identidad distinta, que tiene que tener una identidad. Y yo creo que en este caso la Natalia Pergentili está buscando cuál es esa identidad del centro y por eso está haciendo este tipo de referencia. Ahora, ¿la ha encontrado? Yo creo que todavía no, pero que está en esa búsqueda, yo creo que lo está y es la apuesta que hizo también cuando separó estas dos listas, que en el corto plazo claramente hizo que se quedara abajo y bien pisoteada. El tema está en si logra seguir y convocar más personas que la acompañen dentro de esta propuesta o si va a morir en el intento. ¿Quién sabe? Yo creo que lo que todos se preguntan. ¿Quién sabe? Yo creo, a ver, me sumo, o sea, comparto ahora una reflexión que hizo, una entrevista que le hicieron a Lagos Weber en la segunda, el 18 de mayo, en donde él dice que no va a ser posible tener una coalición de izquierda, una coalición como tal, no con dos almas, si es que no hay un gesto con la exconcertación, que fueron maltratados por el Frente Amplio.
ayudaría a decir que fueron excesivos en la crítica y una injusticia muy profunda para con ellos. Él es partidario de cambios graduales, que las cosas no se consiguen de un día para otro, que si tú eres minoría tienes que ir consiguiendo cada día un pasito más y no llegar a refundar todo como decía el Frente Amplio. Así que yo creo que ahí está el nudo, ahí está la conversación pendiente, y en eso yo creo que tiene razón Natalia Pergentili. O sea, ¿se le sigue hablando a tu 30% de la academia o vas a empezar a gobernar? Quedan 3 años de gobierno. ¿Se puede seguir gobernando solamente con un 30%? Que es el mismo dilema que va a tener republicanos dentro del Consejo. ¿Siguen atrincherados en el 30% o se abren a hacer una cosa más, no tan extrema y más convocante? Es Y ahí difícil la pregunta, buscar la ganancia, el poder es difícil, porque ahora no tienes excusa. O sea, es súper fácil pegarle al que está con la guitarra, pero una vez que tú la tienes, ahí viene lo complicado. bueno, y ahí dentro de ese borde era el PS, para ese lado, con el Frente Amplio y el Partido Comunista, era el Partido Socialista. Entonces, ¿cómo va a moderar eso? Es la pregunta. Y por el otro lado es la UDI. Y ahí, ¿cómo la UDI a nivel de PS, si lo vemos como como en el hemiciclo, podríamos decir, donde no lo voy a ver como un círculo, porque obviamente el republicano no se va a juntar ni con el Frente Amplio ni el Partido Comunista, pero si lo vemos de esa forma y en estos extremos, eh, que lo veo como, insisto, un hemiciclo y no como una línea, continúa así. ¿Cómo estas fronteras se mueven también? ¿Qué rol va a tomar la UDI? ¿Qué lineamientos va a seguir? Si en algunos minutos va a tomar una opción o va a tomar otra. Y lo mismo el Partido Socialista, que ahora está, no sé si bisagra, pero en frontera entre entre el PPD, el Partido Radical y Democracia Cristiana. Y por otro lado, después tienes Amarillos por Chile y los Demócratas, después sigue Bópoli, RN y la UDI, podríamos decir que sí. Y hay un montón de partidos chicos entre medio, ¿eh? Pero aquí también hay que tener conciencia de que lo que se está conversando a nivel constitucional es un cambio, como nuevos umbrales para que existan ciertos partidos. Y se está hablando también de hacer ciertas federaciones, que ahí yo no lo tengo muy claro cómo se va a resolver, pero sí le están poniendo un umbral. Y dentro de ese umbral, tanto el PPD como el Partido Radical como la DC morirían. No serían capaces de llegar al umbral que se requiere, aunque sí existe un matiz que se está hablando actualmente en la nueva constitución, la nueva propuesta, que sería que tuviéramos un periodo de transición donde bajaras este umbral a 4% y una cantidad de parlamentarios electos, que eso todavía están, veremos a ver cómo va a quedar al final. Pero sin duda las reglas van a ser un poquito más duras y vamos a ver si estos partidos logran encontrar su rumbo nuevamente y su identidad o si se mueren en estas nuevas reglas. Pero, a ver, esa propuesta está con la calculadora en la mesa, po, que no estamos hablando de qué es lo mejor para el país, cómo se tiene que administrar la democracia, sino que estamos hablando cómo quedamos ahí, ¿o no? Lore, ¿qué crees tú? O sea, la verdad que o sea, no sé si estará con la calculadora en la mesa o no, pero yo creo que también es importante poder ir realizando estos cambios y me parece apropiado que sea mediante la gradualidad, porque también con una sola elección, por ejemplo, y quedar algunos partidos fuera, también puede ser desde las circunstancias. Entonces, yo creo que la gradualidad sería como lo más óptimo, como para poder ir haciendo estos cambios, porque de verdad que todavía vemos a un montón de autoridades electas que están representando a muy poquitas personas, que obtuvieron muy pocos votos, y eso ya tiene que ir cambiando para que se pueda ir tomando decisiones más de forma democrática. Es que justamente eso, a eso es lo que me refiero, Gloria. O sea, cuando uno saca una foto y ve que hay partidos que obtuvieron un 4%, yo exactamente digo lo que tú estás diciendo, que eso es una foto de esa elección. Entonces, no usemos esa foto de esa elección como para tomar decisiones que tienen que quedar en la Constitución, que van a ser, se supone, eh, líneas de acción, reglas del juego que nos tienen que gobernar para mucho tiempo más. Entonces, nosotros, ¿qué pensamos? Así, sin tener ni un número en la mesa. 4% de los votos es como un umbral lógico para tener un partido político que tiene financiamiento público, que tiene una serie de atribuciones que no tiene otro grupo que pueda reunir el 4% de la población, sin embargo, no tiene representación parlamentaria, por ejemplo, no sé. Esa es la conversación que yo digo, es bueno que salga el que tiene más votos, o salgan por arrastre, o haya paridad a la salida, o sea, todas esas cosas
que tienen que ver con la democracia, opino yo que se tienen que conversar sin números que te distorsionen el pensamiento, porque si no tú vas tratando de acomodar para que los que actualmente están quizás permanezcan, Claro. o para los que actualmente están no estén, si es que yo quiero meter a los míos. Entonces, por eso digo yo que se ensucia cuando digo que lo hacen con la calculadora en la mano, a eso me refiero. Y por eso también que está tan incierto lo que va a pasar con los partidos bisagra, porque ahí van, todos están tratando de acomodarse también. Entonces yo creo que como dices tú, tienes toda la razón. Como dices tú, van a estar pensando qué es lo que conviene, con quién van a hacer alianzas solamente para permanecer. Pues tampoco eso es sano, porque al final la idea es de que los partidos que existan sean los que realmente están representando los principios y las ideas de las personas. No, Y no agarrarse desde donde, del mejor, ¿cómo es el árbol del mejor árbol que le dé más sombra? Algo así. Sin duda alguna, ahí está la duda de cómo vemos quién es el que más representa versus que no se estén representando a ellos mismos y la capacidad de llegar a acuerdos para poder ir destrabando la conversación. Queridas chiquillas, hemos llegado al final de este día lunes de Encuestas CADEM en el Política Podcast. Le agradezco a Alicia Desperina, Loreto Kemp y a los que nos siguen después por las transmisiones. Nos vemos en un ratito más. Chao, chao. chau, chau. De Ya, chiquillos, y seguimos en este programa, en este deluxe del Política Podcast. Nos quedamos con la Alicia Desperina. Primero, para preguntarle cómo le fue en Santiago con ese desayuno con el presidente que tuvieron los de la Cámara de la Construcción. Y segundo, porque hay una duda que por lo menos a mí hace mucho rato que me viene dando vuelta, que cuáles son el problema de las ISAPRES. Invitamos a algunos, hay una entrevista que le hicimos a Felipe Gottlieb, que él es periodista, iba a decir, abogado y profesor de la Universidad Central, que ustedes la pueden revisar en País Lobo, pero nos dio, por lo menos en la entrevista, una arista que es el tema de abogado propiamente tal. Pero yo veo principalmente que hay tres, que es el tema político, judicial y de gobierno. Así que lo vamos a analizar, pero primero, ya. ¿Estaba rico? ¿Le hicieron pal con palta? ¿Cómo estuvo, Alicia? El ¿Con el desayuno, precio? desayuno, mira, exquisito, pero a ver, en estos mismos micrófonos, yo hablé el año pasado del desayuno que tuve con el presidente de la República que se enmarca dentro de la Semana de la Construcción, que ya es tradicional, se hace muchísimos años, en donde va el presidente de la República y el presidente de la Cámara, y cada uno hace unos discursos en el fondo de contingencia, cuáles son los problemas y cómo se pueden avisorar algún camino de solución, en fin. Y el año pasado yo les conté y les dije, yo había quedado como súper bien impresionada, la verdad que estaba como, wow, aplaudimos de pie, el presidente llevaba un par de meses recién, las ideas eran bastante sensatas, llamaba a la unión, al diálogo, al trabajo conjunto, qué sé yo, ya, bien. Un año después se da este nuevo desayuno y la verdad que ahora quedé como con gusto a nada. La verdad que, ¿sabes qué? Yo me desinflé cualquier cantidad porque ya llevas un año, ya llevas tiempo para poder hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Entonces ya, como dicen, una célebre frase, o tienes resultados o tienes excusas. Las dos cosas juntas no se pueden. Y yo ahora escuché muchas más excusas que resultados. Entonces, en minutos de crisis, en donde tú tienes crisis de vivienda y todo lo que conocemos, que se agrava por la migración, porque en el fondo la demanda crece, pero las soluciones no van a la par, entonces el déficit aumenta, ya no es tiempo para que tú estés hablando de los problemas. Y yo sentí que el presidente habló demasiado de los problemas y no hubo, por lo menos yo no vi, y estuve muy atenta, porque de verdad lo escuché, no vi caminos de solución. Entonces eso, cuando tú, Rocío, empiezas con los hay que, yo digo, ya, pues, pero ¿y cómo? O sea, por último, dime todo lo que intentaste, hasta dónde llegaste y por qué no pudiste seguir. Si es que el Congreso te trabó la pelota, si es que no tienes facultades, si es que el presupuesto está exiguo, pero dame algo. Y yo sentí que, por lo menos yo no sentí eso, yo sentí que fue puro diagnóstico, que es la parte en donde yo creo que estamos todos de acuerdo, pero muy poca propuesta de solución. Así que yo, en lo personal, me quedé con gusto a poco y por lo menos con todas las personas que estaban en la mesa y que pude conversar después, tuvimos un poco la misma apreciación. Eso te Y el digo. ministro Montes estuvo, ¿no? La verdad, yo estaba lejito, Rocío. Entiendo que estaba ahí sentado, pero no tuvo la oportunidad de hablar ni de dirigirse
a la audiencia, porque obviamente el ministro está para hacer las reuniones de trabajo y esas se sostienen y muy seguido con el gremio, si se trabaja muy bien, estamos muy codo a codo, pero yo no veo camino de solución. O sea, yo creo que nos quedamos como siempre en los estudios, en las mesas de trabajo. Por ejemplo, un tema súper puntual, se le dijo al presidente que el Consejo de Monumentos Nacionales es un organismo que tiene parado un montón de proyectos a nivel nacional, pero parado, o sea, pillas un resto arqueológico y el proyecto puede estar parado 2 años, 3 años. Y el Bueno, presidente, acá nos pasó, pues, ¿te acá nos acuerdas pasó, y es un que tema a nos nivel pasó en nacional, no somos tan y especiales entiendo que en Puerto Varas también tienen un problema con el hospital también por lo mismo, porque por tienen lo mismo. restos arqueológicos. Y lo que conversamos en su minuto con el Ceremi de Guevara, creo que fue, que nos comentaba que se demoraron mucho en encontrar la forma de que monumentos nacionales les aceptaran las propuestas de como de detalle arqueológico. Entonces eran como mucho pimponeo que se demoraron ahí para poder llegar efectivamente a dar respuesta y tener una resolución de parte del Tener un plan monumento. de acción. ¿Qué pasa si es que yo Claro. pillo un rastro arqueológico? No, puede demorar años. Entonces la respuesta del presidente Boric fue, es un tema muy importante, vamos a establecer una mesa de trabajo público-privada. Chuta, sabemos que las mesas de trabajo son necesarias, pero esto es una urgencia. O sea, los proyectos están detenidos, las casas no se están haciendo, entonces dar la misma solución que tú podrías tener para un tema que puede esperar, a mí no me parece. O sea, ¿para qué existe entonces el Consejo de Monumentos Nacionales? ¿Cuáles son sus procedimientos? ¿Cuáles son sus coordinaciones con los demás ministerios? Por eso digo que me quedo gusto a poco, me quedo gusto a como que no sentía que el problema era una urgencia. O sea, yo no sé si las personas saben en Santiago lo que es pasar un invierno en un campamento, acá, en el sur, por ejemplo. No sé si lo aquilatan. Entonces, bueno, aprovecho de comentar un fallo de un tribunal ambiental, chuta. Ya, me lo voy a acordar de memoria, no traje el papel para leerlo, pero respecto a los humedales, en donde echaron para atrás la declaratoria de un humedal y justamente fue porque había un proyecto de viviendas sociales. Y la justicia dijo, ¿saben qué? Es verdad, hay que proteger el medio ambiente, pero las personas están primero. Y esto es un proyecto muy importante, por lo tanto se anula la declaratoria de humedal, se hace el proyecto. Esas cosas van a empezar a pasar. Entonces al final, ¿quién está legislando? La justicia. Quería Alicia. Me agarro de este punto y vámonos a lo que yo quería ver, el tema de las ISAPRES, porque justamente es cómo la justicia empieza a generar políticas públicas o formas en vez de ejecutar una ley. Bueno, efectivamente la justicia toma el espíritu de la ley y lo empieza a hacer, a decir, Bajada, así a como. obécate, a darte un Yeah. juicio respecto a una ley en particular. Pero acá, tanto en ese tema, que lo vamos a investigar con más detalle, como en el tema de las ISAPRE, es un fallo judicial el que nos tiene entrampados ahora. Pero es mucho más que eso. ¿Por qué? Si ustedes pueden revisar la entrevista también con Felipe Gottlieb, ahí él no decía que espero haber dicho bien su apellido porque era bastante complejo. eh, el tema está en que esto parte por una serie de recursos de querellas que hay de afiliados a ISAPRES, en los cuales ellos intentan que no se les suba al plan. Entonces aquí vienen las ISAPRES y dicen, fallan a favor de los afiliados. Después de eso, todos se empiezan a ir para que no les suban el plan y hay un fallo específico y se hizo como una vía alternativa porque se llenaron de recursos en los cuales, como tenías colapsado el sistema judicial por estos recursos de las ISAPRES. Entonces lo que aconteció fue que las ISAPRES hubo en la superintendencia, después tú podías subirlo directamente a la superintendencia sin necesidad de un abogado específico y una serie de ajustes. Y este año salió un tema muy particular que fue un fallo específico donde le dice a las ISAPRES, ustedes tienen que devolver todo lo que cobraron de más porque no se ajustaron a la tabla de factores y tiene la superintendencia 6 meses para presentar la forma en la cual ustedes van a devolver. Entonces aquí el Poder Judicial, en la Corte Suprema, le pasa la pelota de vuelta a la superintendencia. Pero hay tema ya solamente con este del fallo, que es por qué, si es que estaban fallando a favor de las ISAPRES, o sea, de los afiliados, el Congreso no hizo los ajustes necesarios para poder atrinchar, o sea, como
agarrar a las ISAPRES efectivamente para que estuvieran cobrando de acuerdo como debieran haberlo hecho en un tema en el cual constitucionalmente tienen derecho a temas de salud. O sea que aquí hay un tema constitucional que está detrás, hay un tema de ISAPRES que está detrás del Congreso, que tendrían que haberse hecho los ajustes que no se hicieron. Después tenemos la forma en la cual falla la Corte Suprema y va a a la superintendencia que tampoco tiene las atribuciones propiamente tal, y es por eso que el gobierno tiene que meter una ley al Congreso. Entonces aquí están los tres poderes del Estado jugando en este fallo en particular. Entonces existe todo, como te decía, una parte inicial de decir, efectivamente, ¿puede la Corte Suprema y los distintos jueces empezar a pasar por sobre lo que está expuesto en el Congreso? Y hay varios abogados que dicen que no y otros que dicen que sí. ¿Qué crees tú? Es un temazo el tema de la salud, ¿ah? Y va a empezar a reventar, yo creo que por todos lados, y en este caso reventó por el tema justamente lo que tú dices, que hubo un fallo en donde le dicen a Elizabeth Sainz que ya no me sigan con esta cuestión de gotera, en donde me vienen todos a demandar, y tienen toda la razón los demandantes, me arreglan el pastel para todo el mundo. En la cifra de plata que cobraron de más, es una cifra que calcularon las mismas ISAPRES, por lo tanto yo tengo que creer que es así. Y si cobraron de más 1.400 millones de dólares, los tienen que devolver. O sea, lo siento mucho, un sistema cual sea, cualquier industria, no puede existir en base a cobrar más allá de lo que se supone la ley los regulaba a cobrar. Ahora, ¿cómo entregan esa plata de vuelta? Es la gran duda. Si es que nos vamos solamente a las cifras, Rocío, todas las ISAPRES, todas, tienen deudas que son superiores a su patrimonio. Menos dos, perdón, que son dos súper chiquititas que ni se conocen, que son ISALU y Esencial, que son ISAPRES como de nicho, como casi de una clínica solamente. Pero todas las otras, mira, la que más debe es Banmédica, tiene una deuda que sería 7.6 veces su patrimonio. O sea, si tú le dices a Banmédica pague, le va a alcanzar a pagar a un séptimo de las personas a las que les debe. Y los otros, no sé, porque no tienen patrimonio. Y así Alicia, todas. párate ahí un segundo. La deuda que estás señalando tú de su patrimonio es ¿con quién? Con Con las... sus afiliados. Ah, perfecto. A Entonces tú sus estás hablando... afiliados le cobraron plata Ok. que no debieron cobrarle, si es que yo entiendo lo que... O sea, a ver, vamos a ser sinceros aquí. Yo no agarré el fallo ni me lo leí de memoria y yo creo que es un ejercicio que deberíamos hacer. Yo por lo menos lo voy a leer. Porque si yo entiendo lo que ha trascendido en todos los medios de comunicación y toda la gente que está analizando este problema, tienen que devolverle plata a los afiliados que le cobraron en exceso. Ahora, que a ellos les deban el FONAS, el sistema de salud, que entre las clínicas se deban plata, eso es otro tema. Eso no tengo idea cuáles son las cuentas ahí, pero que ellos estuvieron durante muchos años cobrando plata que un organismo regulador les dijo que no podían cobrar, es lo que yo entiendo que ahora tienen que devolver. Y le tienen que devolver a personas que no recurrieron en esta situación. Yo no sé si el abogado te comentó eso, que también es una arista interesante, que dicen, aquí la Corte Suprema se pasó de lista porque en el fondo había como 10 personas que hicieron una demanda y la Corte Suprema dijo, ¿sabe qué? Ustedes se fregaron no solo a estos 10 que les hicieron la demanda, se fregaron a los 3 millones de Ya, es afiliados que que tenían. ahí va. Devuélvanse. Ese es el tema, ese es justamente la arista de lo que estamos diciendo que la Corte está haciendo política pública, porque efectivamente se supone que, que se falla para las personas que fueron a demandar, y eso creo que fueron 12 casos específicos. Pero acá lo raro, lo que algunos dicen como sui generis del fallo, es que estaría para todas las personas que son afiliadas a las ISAPRES. Ya, ese es un punto que está en discusión, que distintos comentaristas que yo me dediqué a tratar de entender esto, analistas políticos, de abogados, no queda resuelto. Y dicen, si tú tienes un fallo y tienes tres abogados, vas a tener tres interpretaciones diferentes. Interpretaciones. Por lo tanto, yo creo que nunca vamos a tener la verdad de la milanesa en este caso, pero sí nos hace un ruido de decir,
ojo, aquí había un problema y eso no se puede discutir. O sea, había una forma en la cual se está ajustando que no estaba. Después vienen las ISAPRES y te dicen, a ver, existe una superintendencia que nosotros le mandamos nuestros tablas de valores y toda la cuestión y ellos nos dijeron, check, siga avanzando. Entonces, ¿por qué nosotros, si es que la autoridad, que sería la superintendencia, nos dice que estamos bien, viene ahora la corte y nos dice que estamos mal y tenemos que ir para atrás y a los que nosotros le teníamos que ir a preguntar nos dijeron, van bien chiquillos, sigan así? Entonces, ahí también hay otra lista, po, que yo se la concedo esa a la ISAPRE, pero aquí está quién es esa. Después decir, si cobraste mal y estás con deuda, entonces quiere decir que el sistema per se tendría que haber muerto ya hace mucho rato porque los números no te daban por ninguna parte, porque los 1.400 millones que te están diciendo ahora resulta que no son la cantidad de utilidades que han tenido dentro de los 30 años, todas las cuestiones aquí, todas las ISAPRES. Entonces, tampoco ahí los números te daban, que es otra parte de la arista. Y la otra que tú bien señalabas, que después cabe de nuevo como política pública, es, ok, dejamos que la cuestión se muera, devuelvan las lucas a los principales personas que ustedes les den, y eso lo tienen que volver, porque el proyecto de ley que ingresó el gobierno está pensado también para que se van a caer las ISAPRES. O sea, yo creo que aquí hay un tema ideológico detrás de parte del gobierno que es bastante interesante de cómo se está planteando este tema, porque se están poniendo en el caso ya de que las ISAPRES no van a funcionar y por eso mandan este reajuste respecto a FONASA de tomar a aquellas personas que salen de las ISAPRES y que se les va a dar una forma distinta de sujeción y cómo esas y a quién le tienen que pagar primero las ISAPRES en caso de caer. Entonces, yo creo que hay un tema ideológico de gobierno detrás también, pero que no te estás haciendo cargo de qué pasa si la plata que le dé las ISAPRES después a los prestadores de salud se cae y eso después es otra arista que también hay que investigar. Por eso yo te decía, Alicia, aquí hay tantas patas de esta mesa que yo necesitaba a alguien que me ayudara así como, ya, vamos viendo por partes cada una de estas. Te paso de Dos, vuelta. dos cosas. Una, dentro de las personas que no hicieron su pega, como dices tú, porque si tenemos una superintendencia para que regule esta cosa, si era un elefante en la pieza, o sea, todo el mundo la sabía, todas las personas que demandaban ganaban, o sea, no era una cosa tan extraña, ¿no es cierto? Y uno al final no demandaba porque no tenía el tiempo, las ganas, la lata y ya, fino. Pero en el fondo estaban haciendo algo mal. Superintendencia miró para el lado, oye, ¿y las empresas de auditoría? O sea, los que auditaban todos estos balances y todos estos números y todo eso que te decían, estamos ok, sigue así nomás. ¿No veían un riesgo ahí? ¿No veían un riesgo en donde te decía, es como la cuenta de la luz, Rocío, la tarifa de la luz también está regulada. Es como que las empresas digan, con estos números no me da, así que le voy a empezar a poner un restito en la boleta más para que me empiecen a cuadrar los números. Y tú tienes auditores y te miran y te dicen, dale nomás, sí, cobra más, porque pero por favor, si eso no se podía. Entonces, aquí hay muchos que miraron para el lado. Y le sumo a tu tema de la crisis, que yo creo que es el tema, en el fondo, que yo veo más grave, porque aquí no es quién va a pagar la cuenta, o sea, al final, como en todo desastre, va a haber algunos que van a quedar parados, otros que van a morir antes, me refiero a las ISAPRES. Es la duda de por qué la salud funciona tan mal en este país. Si en el fondo es eso, porque si tú te vas al tema ideológico y tú dices, no, es que toda la salud tiene que ser pública, por un tema ideológico de ecuanimidad, que aquí no puede ser que haya personas que por tener más plata estén más sanas que otras. Aquí si fregamos, fregamos todos parejos. Ok, pero ¿por qué no te has preocupado, si tanto crees en el sistema público, de hacerlo bien en el sistema público? Porque el sistema público no es bueno y por eso la gente arranca el sistema privado. Entonces, ¿cómo arreglamos ese tema? Cuando yo escuché la conversación que tuviste con Alejandro Caroca y decía que faltan especialistas, falta infraestructura, faltan cosas, pero eso no es algo que se sepa desde antes de ayer o de la crisis de las ISAPRES, eso es algo que se sabe hace muchísimo tiempo. Entonces, si tenemos gobiernos que creen en el sistema público, bueno, de nuevo, Rocío, ¿dónde está el plan de acción para resolver el tema? Y que finalmente, si por ideología se ganaron el gobierno, tienen todo el derecho a imponer su ideología, ok, va, pero háganlo bien, po. Porque si no vamos a quedar en el peor de los mundos, o sea, sin poder elegir y más encima con un sistema que no funciona como debería. Ya, mira, aquí hay varias cosas
sin duda el tema de salud, y eso ya es otro mundo completo de cómo lo resolvemos. Si nos devolvemos un poquito a las ISAPRES, quiero sí solamente hacer una acotación respecto a lo que tú decías en el caso que no esté funcionando, métale un poquito más por el lado, ¿ah? Y darles el dato que aquí en Osorno efectivamente se métale un poquito más por el lado, efectivamente, que se llevó en el tema de transporte, ¿recuerdan? Que tuvimos también toda esa crisis en la cual se fueron a paro porque no les estaban dando los números, entonces nos íbamos a quedar fuera sin esas micros porque los choferes no les estaba alcanzando para parar la orilla. Entonces lo que hicieron fue meterle un poquito más, que subir 100 pesos, y vino la autoridad y le dijo, no, porque ustedes no podían subirlo, entonces se pusieron duros y les tiraron las multas de uno. Pero sigue la tarifa de 500 pesos. Es lo mismo ahora con las ISAPRES. Es exactamente lo mismo, porque le dijeron, usted no puede cobrar más allá del factor que nosotros le estamos indicando que cobre, que en este caso sería el mismo de las tarifas del transporte público. Entonces vino después, la ISAPRES dijo, no, pues, pero es que no me alcanza, entonces voy a seguir cobrando, y los que aleguen, ya que se queden con la tarifa de los 400 pesos, y los que no aleguen van a seguir subiendo 500, 600, 700. Ya. Aquí hay un El tema de que mismo, efectivamente es exactamente lo mismo. lo mismo. Acá sí hubo un tema que el gobierno les dijo y hizo su rol fiscalizador. En el tema de las ISAPRES no se hizo ese rol fiscalizador, sino que se llevó que cada uno de esos afiliados fue La a la justicia. Corte Suprema y pasó, o sea, a juicios, pasaron distintos puntos y llegaron a la Corte Suprema, y este fallo se hizo para todos, que esa era una de las dudas que teníamos. Y el otro problema que tenemos es qué es lo que hacemos después. A ver, nosotros como afiliados tenemos la posibilidad que tú señalas, Alicia, de irte al sistema público, pero no te vas. No te has ido, sigues con el tema de las ISAPRES, ya sea por un tema mental de que tú dices efectivamente, me siento más seguro estando en ISAPRES, ya sea porque la gente, los médicos los cuales y las donde tú te quieres atender, y los prestadores de salud, que son las clínicas donde tú te quieres atender, funcionan con las ISAPRES, porque FONASA quizás hay algunos que sí, pero si no, tú tienes que pagar particular. Tienes que sacar toda la plata de tu bolsillo. Entonces, tú no quieres hacer eso, te quedas en las ISAPRES. Porque aquí a nadie, a ninguno de nosotros lo estaban obligando a estar en las ISAPRES. Entonces, yo me pregunto, querida Alicia, ¿por qué? Y aquí creo que hay una mala concepción de toda la población, porque dicen, van a ir a salvar a las ISAPRES con este perdonazo. Pero resulta que el perdonazo no es al Estado, es a cada uno de los afiliados. Cada uno de los afiliados a lo mejor no entendía bien por qué le estaban cobrando más, pero se quedó igual ahí. Hizo uso de su libertad y se quedó dentro de la ISAP. Esa fue una decisión de cada uno de nosotros, los que nos quedamos en las ISAPRES, sabiendo que no eran tan bonitas o no. Tienes un grupo específico que tiene ¿cómo se llama? Enfermedades preexistentes, que es otro grupo en particular que yo creo que ese se tiene que mirar con detención, cómo te vas a hacer cargo de ese grupo de preexistencia y que se están atendiendo con ciertos prestadores y ciertos médicos con un tratamiento a largo plazo. Ese es un grupo que yo creo que tiene una consideración especial, porque ahí efectivamente está como amarrado dentro de la ISAPRE, porque si te ibas o ibas a tener que salir a una lista de espera, que sabemos que es todo bastante larga, o no te iba a recibir otra ISAPRE, te tenías que pasar afuera. Entonces tú estabas ahí y cómo te atienden, insisto que ese es un punto en particular que hay que mirarlo con detención. Ahora, todo el resto sabemos que tú podías elegir, y dentro de esto también hay números que quizás tú los tienes, que yo no me acuerdo muy bien, pero se hablan de 300.000 personas que se salieron del sistema de ISAPRES y se fueron a FONASA. Y el problema está en que ese número es jóvenes, generalmente hombres, que ocupaban muy poco el sistema. Y dentro de los sistemas de salud y cómo está pensado en las ISAPRES, se supone que tú tienes un tema de cuánto están aportando cada uno de ellos versus cuánto ocupan la salud en general. Y ese grupo de hombres dentro de esa edad son los que menos ocupan el sistema de salud, por lo tanto, los que te permiten mantener el resto del sistema para los que más lo ocupan. Entonces, el hoyo que estaba generando dentro de las ISAPRES en general, también como modelo, es bastante complejo, y ahí ni las ISAPRES ni el gobierno se hicieron cargo antes, porque era algo que se sabía que estaba pasando. Entonces, aquí de nuevo esperamos que el saco se rompiera para empezar a ver cómo lo cosemos finalmente, si lo vamos a coser con hilo o con una lana para que dure más. Ya, pero tienes un sistema que ya, basado en las condiciones actuales, no está funcionando. Y aquí sí me quiero devolver un poquito a las encuestas, y tenemos una encuesta que es la Black and White, que me parece bien interesante, porque le preguntan
a los de FONASA y a los de, o sea, al público en general que responde la encuesta, pero se van al Zoom de separarlo entre los que responden a FONASA y los que responden a ISAPRE. Y los que responden FONASA, si es que debiera haber una devolución de los cobros excesivos. Un 71% de las personas que están en FONASA dice que sí, que debiera haber una respuesta a los cobros excesivos. Oye, pero resulta que ellos se vieron, no están perjudicados por este tema, para nada. A ellos les favorecía esto, no era un tema en particular, sino yo creo que es un tema de concepción del abuso en general. Y dentro de las personas que están en ISAPRES, tienes un 55% que dice que sí, efectivamente le tienes que devolver un exceso, pero aquí se matiza, porque tienes un 45% que no. Porque esas personas que están dentro de las ISAPRES, un grupo está cooptado, que es este grupo que creo yo de los que tienen preexistencia, pero no los otros, los que están ahí por voluntariedad. Entonces te dice, ya, usted va a exigir que nos devuelvan todo. Y yo te digo, Alicia, en mi caso personal, no estoy segura, que prefiero que me devuelvan la plata, que yo pueda seguir atendiéndome en el lugar donde yo creo que me atiendan. Ahora, ¿es esto per se, por siempre lo debiéramos mantener? No. Y yo creo que aquí es donde la clase política debiera salir con una respuesta distinta. Y ninguno de los dos proyectos que están en este minuto en el Congreso, por lo menos a mí me dejan satisfecha de cómo salir de este pantano. Y yo creo que el modelo de ISAPRES ya no vuela. Yo creo que efectivamente va en decadencia, y no solamente por este fallo, sino en general tiene que salir a, a ser reajustado. Pero ¿cuál es la respuesta? Yo creo que eso todavía está en veremos. Mm. Sí, yo creo que aquí se da el mismo fenómeno que comentaba al inicio del programa que estuvimos con Loreto, cuando decía que uno se va empezando a acostumbrar a las cosas que funcionan mal y luego las incorporas como normales. Mira, qué icónico el día para hablar de esto. Hoy día, 22 de mayo, se cumplen 63 años del terremoto del 60. Y votó todo lo que estaba débil, y luego de un terremoto tú tienes la oportunidad de empezar a construir algo de mejor calidad, con todos los aprendizajes que conlleva un evento tan catastrófico como ese. Y yo creo que aquí, por lo menos si es que somos un poquito inteligentes, deberíamos abrir la cabeza y empezar a edificar un modelo que funcione y que no tenga todos estos ripios que tú estás diciendo. O sea, ¿cómo es posible que yo, cuando necesito el sistema, que es cuando me enfermo, cuando me pongo riesgosa, me dicen, es que sabes que ya no me sirve, o si te quedas tendrías que pagar como 1.000.000 de pesos al mes? Entonces, lo que te están diciendo es ándate. O sea, estos 3 millones de personas que están en ISAPRE, seguramente en gran proporción es lo que tú dices, que son personas más bien sanas, más bien jóvenes, que no necesitan mucho el sistema. Y cuando llegue el minuto de que lo necesiten, tú te vas a dar cuenta que estuviste cotizando 10 años, pagando primas de 200 lucas al mes, y no lo vaya a poder ocupar. Entonces, es un sistema enfermo. Esa cosa no es normal. Tampoco es normal, y yo creo que también es una oportunidad de arreglarlo, que tú, al primer moco que tienes, quieres que te vea un especialista. O sea, tú deberías pasar por un médico de la población, una cosa mucho más familiar, que te tengan asignado una persona, y tú vas, y esa persona, que es un médico general, te ve, te evalúa, te hace los primeros chequeos, y si es que considera que necesitas pasar a la segunda etapa, te deriva, te lleva, no sé. Pero no es normal. Entonces, decimos, faltan especialistas, pero es que tú no puedes tener, no sé, por neurocirujano para que te vean si te duele la cabeza porque tuviste una mala noche, no sé, cosas así. Entonces, son tantas las cosas. En el sistema público, Rocío, los valores que se cobran no los pagan las personas, porque se pagan a través de impuestos. Pero si abriésemos esa caja de Pandora, veríamos que también hay distorsiones súper importantes. Veríamos que hay personas que van y marcan la tarjeta y luego ya no están. Veríamos que hay personas que te dan hora para 2 meses más, para 3 meses más, para 6 meses más, o tú vas y, me acuerdo en País Lobo nos mandaron la noticia de que nos habíamos quedado sin oncólogo en el Hospital Pase, por ejemplo. Entonces hay tantas cosas que arreglar, que yo creo que esto de la ISAPRE es uno de los síntomas nomás, uno más de los síntomas, y reventó porque en el fondo el bolsillo les va a afectar a personas con nombre y apellido, que son los dueños de las ISAPRES, que en este minuto deben estar agarrando las mechas, es decir, ¿cómo hacemos para salir de esta? Pero a nadie le está interesando mucho mirar el gran paisaje de la salud en Chile, que yo creo que eso es lo que nos debería tener en este minuto conversando con todos los actores en la mesa, no solamente los, ISAPRE, los dueños de ISAPRE o los afiliados a ISAPRE, que son minoría.
todo el mundo. ¿Cómo hacemos un sistema de salud que prevenga, que anticipe, que no sea tan caro, que sea transparente, en donde tú te sientas seguro y al final no te enfermes porque te enfermas de la cabeza pensando que te vaya a enfermar y no vayas a tener la plata? O sea, es muy terrible. Sin lugar a duda, ahí tienes, a mí me gusta mucho el tema de la medicina familiar, también donde tú pudieras tener tu médico de cabecera que te conociera por siempre y que tú pudieras preguntar y evitar esta ida a urgencia específica para... en el sistema de salud eh, público, tú tienes que ir a un médico y ese te deriva efectivamente para un otro lado, pero ¿cuánta rotación hay en esos médicos también de que conozcan efectivamente cuál es tu ficha de cada una de las personas? Eso también son aristas, son ingredientes que no estamos considerando. Yo creo que sí hay personas que están pensando en cómo hacerlo, existen, bueno, cada vez que hay una elección presidencial se habla de repente de este tema. La última vez hablábamos, por ejemplo, estaba Ignacio Briones que hablaba de un sistema nacional único, un seguro único de salud, que de cierta manera es a lo que estaría apuntando, yo creo, este gobierno también, que es el tema de cómo tú aumentas FONASA. Y después se está hablando, por ejemplo, de irte a FONASA, pero que tengas seguros complementarios que te permitan reembolsar parte de esas prestaciones. Bueno, quizás para allá tenemos que ir avanzando. Es interesante. Alicia, se nos acabó el tiempo, yo creo, por el día de hoy. Es un tema sumamente complejo que es muy difícil que podamos resolver, pero esperamos haber contribuido a la discusión con ustedes. Muchas gracias, querida Alicia. Chao, chao. Y a todos los demás, nos vemos en otro Política Podcast. Chao, chao.